Ahora sí, entonces, bueno, buenos días a todos, a todas. Como siempre, felicitarlos por su asistencia porque siempre cumplen bastante bien con eso, así que eso habla bien de ustedes. Son muy responsables, son muy buenos. ¿Ya? En general, bueno, como ya le había comentado nuevamente la historia, ¿ya? El miércoles 25, ¿cierto? Está fijada la fecha de la evaluación por formulario Google. No recuerdo si les proyecté el temario, si no se lo he alcanzado a proyectar porque parece que se lo subí después de que hice la clase. Se lo voy a comentar ahora para más o menos comentarle de qué va a tratar y vamos a comentar y retroalimentar algunas cosas que les voy a preguntar, ¿ya? La idea es que resuelvan las dudas para que les vaya bien también en este formulario, obviamente mejoren sus notas y así el trabajo les sirve para recuperar otra nota. ¿Ya? Recuerden que quedamos en que solamente si se sacan un 7 en el formulario, el trabajo les serviría para recuperar otra nota. Si no, la crónica que están escribiendo, bueno, siempre y cuando sea mejor que la nota del formulario, obviamente, reemplazaría al formulario. ¿Ya? Entonces, solamente para que se saquen un 7 tienen la posibilidad de ocupar la nota de la crónica para mejorar cualquier nota anterior. ¿Ya? Eso, ya. Dicho eso, entonces vamos al temario, ya, que yo, como decía Renzo, ya se lo subí estos días al Classroom, pero de todas maneras se los quiero comentar, ya. Bueno, el objetivo 12 que ustedes saben que estamos revisando y tiene que ver con el eje de escritura, ya principalmente, por eso estábamos evaluando con la crónica. Alguien me escribió en el chat, pero no estoy viendo que, a ver, qué pusieron en el chat. Katia, ok. O no sé si lo escribió en delante. Ok, ya, pero hoy lo vuelvo a revisar. ¿Ya? Respecto a los temas, bueno, obviamente el tema central es el tema de la crónica. ¿Ya? Les sugiero revisar el PPT escribiendo una crónica que voy a revisar nuevamente hoy día. Eh, Recordarles que lo de la crónica estaba entre la página 220 y la 223 del libro. Obviamente no van a hacer preguntas, yo no les voy a hacer preguntas de contenido, o sea, de contenido por lo menos de la crónica. Sin embargo, conocer la estructura, conocer las características de la crónica les va a servir para mejorar su comprensión lectora sobre este tipo de texto, porque van a saber dónde se encuentra cada parte de la información, ¿ya? Eh, si no me equivoco, porque creo que lo hice con lo del segundo A, pero creo que coinciden con el número de clase de ustedes. La clase número 8 de la clase grabada, más o menos, debería ser una de las clases de la crónica. También había una clase 12 o una de esas, donde aparece el taller de lectura crítica de crónica. Las pueden ver igual, como para ir acordándose de las características de la crónica, la pueden volver a ver. ¿Ya? Y las últimas clases de elaboración de crónica, bueno, no es obligación que vean las últimas clases, pero si quieren ver esas últimas clases donde explicaba o retroalimentaba cada grupo, igual les puede servir, porque ahí siempre daba consejos, qué sé yo. ¿Ya? Otro de los temas, uno de los que estaba en el libro, que eran los tipos de marcadores del discurso. Van a ver, yo creo, alrededor de unas 4 o 5 preguntas, al menos una de cada una, por lo menos de cada uno de este tipo de marcadores del discurso, del tipo ejemplificativo, de digresión, de ordenación y recapitulación, o recapitulativo, donde yo les voy a poner un párrafo, y en ese párrafo ustedes van a tener que reemplazar, ya sea o sea, van a tener que ver si es que el conector que más calza ahí es del tipo ejemplificativo, de digresión, de ordenación o recapitulativo. Ya es como, va a ser parecido, bueno, ustedes no alcanzaron a ver, pero a lo mejor lo conocían, la PCU antes evaluaba conectores, ya, entonces va a ser parecido al ítem de conectores de cómo era la PCU antes, donde se reemplazaba cierto, el que correspondía, ¿ya? El conector en este caso que correspondía, ¿ya? Lo otro que vimos fueron los pronombres personales de reflejo, que es bastante fácil. Ahí también les voy a poner un párrafo y ustedes van a tener que reemplazar según corresponda, ¿ya? Y probablemente van a ver unos 2 ejercicios de eso. ¿Ya? Los otros ejercicios van a ser de comprensión lectora de una crónica, deben ser alrededor de 7 preguntas, más o menos, que les voy a hacer de comprensión lectora de una crónica, y eso va a ser la prueba, ¿ya? No va a ser difícil, no quiero hacerlo de tanto puntaje, no más allá de 15 puntos, ¿ya? Así que eso, pero en general es eso, ¿ya? También les subí unos videos complementarios, en material complementario me parece que lo subí, sobre la crónica, ya son 2 videos, que dura uno como 7 minutos y el otro como 5, que les recomiendo ver porque ahí se explican las características, hace una síntesis de lo que es la crónica, ¿ya? ¿Alguna duda con el temario de este formulario Google hasta ahora? ¿Algo que no esté claro? O sea, voy a explicar ahora lo de los marcadores discursivos y los pronombres reflejos, pero
¿Pero alguna duda de esto hasta ahora? Chicos, chicas, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todos claros? ¿Claras en general? ¿Sí? ¿Sí o no? Todo claro, profe. Ya, muy bien, muy bien. Ya. Entonces, vayamos a los pronombres personales reflejos. ¿Ya? Dejen ver algo, porque quería ver si es que efectivamente si se está grabando, porque temía que no se estuviera grabando. Ya, se está grabando, entonces está bien. Entonces, como les decía, los pronombres personales reflejo, y se conocen también como reflexivos, ¿ya? Son aquellos que hacen referencia al mismo sintagma nominal. No se complican con esto, ¿ya? Esta idea del sintagma nominal es casi equivalente al sujeto prácticamente, o sea, que hacen referencia al mismo sujeto, ¿ya? En el fondo, que es el mismo sujeto el que realiza la acción, ¿ya? O sea, el sujeto es quien realiza la acción y al mismo tiempo que la recibe, ¿ya? Por eso se llaman pronombres personales reflejos, ¿ya? Porque es el sujeto el mismo que recibe la acción. Aquí nos dan un ejemplo, dice, yo me ato las zapatillas. Tenemos el yo, primera persona singular, ¿cierto? Que realiza la acción, y la acción es el atarse las zapatillas, ¿verdad? ¿Y a quién se la ata? A sí mismo. Entonces, yo me ato las zapatillas. Entonces, los personales reflejos, los pronombres personales reflejos como el me, lo que hacen en este caso es como equivalente a decir a sí mismo, o sea, yo o a mí mismo en este caso. Yo me ato las zapatillas a mí mismo, en el fondo, ¿ya? Yo me ato las zapatillas, que eso es lo que tiene implícito el me como pronombre reflejo, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, para cada pronombre personal hay un pronombre reflejo, para el yo tenemos al me, para el tú tenemos al te, para él o ella al se, al nosotros, nosotras al nos, para ustedes el se, para ellos, ellas el se también, ¿ya? Ya esto, bueno, en realidad como nosotros somos hablantes nativos del español, español de Chile, ¿cierto? No debería tener mayores dificultades para nosotros, ¿ya? Pero puede que alguno se le haya olvidado o no sea consciente de eso, ¿ya? Por ejemplo, me compré una zapatilla, ¿cierto? Puede empezar, ¿cierto? Con el pronombre personal al principio, o sea, me compré yo en el fondo una zapatilla, o sea, ese me tiene implícito o sea, el comprarse a sí mismo también, o voy a comprarme una zapatilla, en este caso, ¿cierto? En futuro, ¿ya? Yo voy a comprarme, o sea, a futuro me voy a comprar. Cuando es futuro, en este caso, la partícula del pronombre reflexivo se agrega al verbo, ¿ya? Voy a comprarme una zapatilla, ¿ya? Tenemos acá también, te compraste una zapatilla, o sea, te compraste tú una zapatilla, vas a comprarte una zapatilla. Lo mismo que el ejercicio anterior, se compró una zapatilla, o sea, él se compró a sí mismo una zapatilla, y fue a comprarse una zapatilla. Y ahí se agrega el C. ¿Alguna duda con eso? No es importante. O sea, perdón, no es importante, no es difícil, perdón, no es difícil. No es difícil. ¿Alguna dificultad que presenten con esto de los pronombres reflejos? O en general se le hace fácil esta parte que no. Yo como les decía de acá, yo creo que voy a sacar unos dos ejercicios porque no es algo difícil. Y fuera de eso, es como más bien para asegurarse de que esto más o menos lo aprendieron, no son conscientes de eso. ¿Ya? ¿Alguna dificultad que presenten con los pronombres reflejos o no? En general. No creo, ¿cierto? No creo que se le haga difícil, ¿cierto? Niños, niñas, esta parte de acá no, po, ¿verdad? No, profe. Ya, muy bien. Bien, lo que sí, bueno, no creo que tampoco presente muchas dudas porque tampoco es muy difícil, ya, pero como les decía, de acá de los marcadores del discurso, ya que en el fondo son tipos de conectores en el fondo, de estos tipos de ejemplificativo, de digresión, de ordenación o recapitulativo, van a haber al menos 4 ejercicios de esto. Yo creo que inclusive capaz que ponga 5 o 6, ya dependiendo cuántas preguntas haga en la evaluación, pero no voy a hacer más de 15 preguntas, ya yo creo que inclusive hasta 14. Entonces, dependiendo cuántas preguntas haga de comprensión lectora, que comprensión lectora generalmente por lo menos hago unas 5. Supongamos que hago 5 o 6 de comprensión lectora, unas 5 de estas tendríamos 11, y 3 podrían ser a lo mejor de los pronombres reflejos, ¿ya? Pero en el fondo sumarían 14 puntos, ¿ya? Eso más o menos va a ser la prueba, ¿ya? Entonces, respecto a estos marcadores del discurso, ¿ya? La idea, ¿cierto?, es que te van dando cierta estructura a tu discurso, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los ejemplificativos, que como el nombre lo dice, introducen ejemplos,
¿ya? Nosotros el más recurrente, obviamente, el que más ocupamos, el por ejemplo. Sin embargo, existen muchos más. El así por ejemplo, así tenemos, a saber, en concreto, pongamos por caso, sin ir más lejos, ¿ya? Son algunos que son equivalentes, ¿ya? Acá veamos uno, dice, la ambición del siglo XXI pareciera ser un valor algo deseable y no ese término lleno de prejuicios. Por ejemplo, en la encuesta Tu Empleo, el 74% de los empleadores afirma que desea contar con personas ambiciosas entre sus equipos. O sea, ese, por ejemplo, ya podría haber sido reemplazado por así tenemos, a saber, en concreto, etcétera. ¿Ya? Porque en el fondo después se ejemplifica con la encuesta, ¿cierto? Esta idea de que la ambición tiene un valor positivo o deseable, ¿ya? En el fondo yo les voy a poner así, tal cual les voy a poner un párrafo como el que se ve allí, les voy a poner, por ejemplo, la línea, ¿cierto?, de que falta completar con el marcador del discurso, y ustedes van a tener que buscar entre las alternativas cuál se adecua más. Yo le voy a poner ahí la alternativa, algunos de ejemplificación, otros de digresión, otros de ordenación, otros de recapitulación. La idea es que ustedes busquen el más adecuado, ¿ya? Después tenemos los de digresión, que son para cuando uno cambia el tema parcialmente o se aleja un poco más del tema. Tenemos como ejemplo a propósito, a todo esto, dicho sea de paso, entre paréntesis, por cierto, ¿ya? Y en un párrafo se ve así, dice, voy camino a la casa de don Anselmo, que vive a cuadras del río, por cierto, un barrio que me resulta familiar. O sea, está hablando de la casa de don Anselmo, sin embargo, después cambia un poco la idea, pero no la cambia radicalmente, sino que simplemente comenta algo como aparte, pero sigue hablando del mismo tema, pero comenta otra cosa. Dice, por cierto, un barrio que me resulta familiar. O sea, sigue hablando del barrio de Don Anselmo, pero ya lo acerca a su propia experiencia, ¿ya? Entonces es un conector o marcador de discurso de digresión porque te permite cambiar de tema. Ya que viví en él cerca de 4 años, aunque pocos recuerdos tengo de eso. ¿Hasta ahí alguna duda de los ejemplificativos, los de digresión? ¿Ya? Les sugiero aprenderse de memoria los tipos de, por así decirlo, de conectores o marcadores que pertenecen a cada grupo y ver ejemplos, ya crearse ejemplos, si es que esto les costara un poco, crearse ejemplos de oraciones donde ustedes realmente lo puedan aplicar o cuando estén leyendo un texto, darse cuenta de eso, ¿ya? ¿Pero alguna duda hasta acá? ¿O todo claro? Todo claro, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Sí, profe, todo claro. Ya, muy Sí, bien. profe. Ya, súper. Muy bien, muy bien. Ya. Entonces después tenemos los de ordenación. Los de ordenación, como el nombre lo indica, nos dan un orden en el texto. Esto es súper útil cuando ustedes están redactando y ojalá lo hayan ocupado en su crónica, ya porque, por ejemplo, les sirve para decir, a continuación voy a hablar de tal cosa, o en primer lugar, o en primer término, o primero que todo, voy a hablar de este tema. Finalmente, cuando ustedes hacen una conclusión, siempre parten con un finalmente, o en último lugar, o en último término, o en segundo lugar, o en tercer lugar, primeramente, para terminar, etcétera. Entonces les va dando un cierto orden a cómo van entregando la información a lo largo de su texto, ¿ya? O de su discurso, si es que lo están haciendo de manera oral. Eh, Ejemplo dice, finalmente llegué a casa de don Anselmo. O sea, ese finalmente da cuenta de que dijo varias cosas anteriormente, que nosotros tenemos que dar por sabido que se nombraron varias cosas antes, y acá ya está concluyendo la historia o el relato. Dice, finalmente llegué a casa de don Anselmo, lleva 8 años fabricando muebles, es la pasión que mueve mi vida, me dice mientras me sirve la primera taza de té. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un conector de ordenación que iría como al final de un discurso. ¿Ya? Y recapitulativo, que los de recapitulación son para introducir conclusiones. ¿Ya? Ejemplo, a fin de cuenta, al fin y al cabo, en conclusión, en fin, en resumen, en resumidas cuentas, en síntesis, en suma, en una palabra, resumiendo, ¿ya? Ojo ahí sí, porque, por ejemplo, los de ordenación era para dar un orden en el texto, pero quizá el orden cuando van al final se les pueden confundir con los de conclusión, así que ojo ahí, ¿ya? De todas maneras son para finalizar en algunos casos los de orden, en algunos casos. Mientras que la recapitulación es más bien para sintetizar una idea. ¿Ya? Ejemplo, basta con hablar con don Anselmo para ver las cosas desde otro punto de vista, a fin de cuentas, o en resumidas cuentas, ¿cierto? Es un tipo con mucha experiencia con quien vale la pena conversar. ¿Ya?
Entonces ahí lo que se está haciendo es, de alguna manera, introducir una conclusión a lo que se venía diciendo. ¿Ya? Eso es, no es difícil, pero repasar simplemente esto, ya repasar también todo lo que puse en el temario, quizás ver algunas clases que hemos revisado, ya, pero de eso va a ser la evaluación, ya, que espero que les vaya bien. Yo creo que les vaya bien, pero como les decía, en caso de que no se saquen un 7, van a tener esta opción de con el trabajo que están haciendo de la crónica, poder subir esa nota, ¿ya? Bien, antes de pasar a los grupos, quiero ver si llegó alguien más que no me haya dicho presente. Yo, profe. Yo. Fernanda Pacheco. Fernanda Pacheco, Vicente Gordillo. Ya, denme un segundo, niño. Lo anoto enseguida. Fernanda Pacheco y Gordillo. Ya, a ver, denme. Además de ellos, ¿alguien más? Vicente Gordillo, ok, listo. Y Fernanda Pacheco. Yo, Además profe, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Joaquín González. Ya, Joaquín. Ok, Joaquín. Muy bien. Joaquín González. Sí, sí, sí. Ya, Joaquín. Listo. Ahí está Joaquín González. Y Fernanda Pacheco me faltaba anotar también. Ya, aparte de ellos, ¿alguien más? Me parece que sí, porque vi que habían 30 conectados, parece. ¿No? ¿Estás seguro que nadie más no me ha dicho presente? Ya a ver, Fernanda Pacheco. Ahí sí. Katia sí me dijo delante. Isidora Olivares no ha llegado, ¿cierto? Cristóbal Magnata tampoco. Profe, el Joaquín Alvarado le habló por el chat, creo que él tampoco está anotado. Joaquín Alvarado, toda la razón. Sí, Joaquín me faltaba. Gracias por avisarme. Ya. Muy bien, ahí estamos todos los que están hasta ahora. Ahí están los 30. Ya, excelente asistencia. Bien, niños, ¿se acuerdan qué sala le tocaba a cada uno, cierto? Voy a habilitar las salas para que vayan a sus grupos, ¿ya? ¿Está por allí, Catalina? Hola, profesor. Hola, hola, hola. Cuénteme, ¿cómo va? Estaba haciendo la encuesta que prefería hacerla por formulario de Google. Y acá está, el tiro se la muestro. Ah, ok, voy a habilitar compartir pantalla. Ahí debería poder. Mm, Ahí creo que sí se ve o no se ve. Sí, sí, se ve, se ve. Ya dice, Em, tiene que ponerle títulos a encuesta, ¿ya? Sí, sí tiene títulos, está acá todo. Ahí está. Pero ya, el formato de afuera no tenía título. Ok. Encuesta psicológica dirigida hacia los docentes. Ya, ya dejémoslo así. Cuestionario con el propósito de expresar su opinión y comentarle su experiencia respecto a la situación actual. Ok. ¿La situación actual de qué? ¿De la pandemia? Sí, tengo que poner ahí entre paréntesis o no. No, no entre paréntesis, pero ponga respecto a la situación actual de la pandemia vivida en Chile, ¿o no? O sea, no de la pandemia, de la pandemia nomás, de la pandemia. Porque la pandemia como a nivel mundial. Ya, sí, sí. Después dice nombre del docente, a su opinión. No, no a su opinión, es en su opinión. En su opinión. En su opinión, ¿qué le parece la eficacia con las nuevas plataformas para realizar? Tampoco, no sé, rara la redacción ahí. Dice, ¿qué le parece la eficacia? Será, a ver, ¿qué le parece la eficacia de las nuevas plataformas? No con. ¿Qué le parece la eficacia de las nuevas plataformas? Ahí sí. Ya. En su opinión, ¿qué le parece la eficacia de las nuevas plataformas para realizar las clases, Classroom, Zoom, Meet, entre otras? Bien, ahí sí, súper, muy bien. Transcurridos los meses de teletrabajo, ¿considera que ha sufrido de un cansancio laboral? Explique. Si la pandemia se extiende, ¿está de acuerdo en tomar esta metodología laboral teniendo en cuenta que es indeterminado por qué? Ya, está súper bien. Ese está de la pregunta va con tilde la A. Ese que está, ¿Cuál? está de acuerdo, ese está, Ah, ya. ¿ya? Va con tilde la A, ese está de acuerdo. Ya, y no, no va con mayúscula, sí, porque como era una coma, no, no va con mayúscula. Estaba bien como estaba así minúscula nomás. O sea que todas las que están así con coma van sin mayúscula, ¿cierto? Exacto, exacto. Solamente se va con mayúscula cuando va con punto. Ya. ¿Ya?
teniendo en cuenta que se implementó el teletrabajo, ya implementó está en el pasado, entonces en este caso se va con tilde en la O, se implementó, la parte aguda, teniendo en cuenta que se implementó el teletrabajo, ¿se le ha hecho más fácil trabajar desde la casa? ¿Ha tenido dificultades? ¿Cuáles? Ya, ese cuáles, al ser pregunta va con tilde en la A. Pero está muy buena la pregunta, está excelente. Y después dice, dependiendo de su estilo de vida, considera que sus horas de trabajo en cuarentena, ese aún debería ser han aumentado han de haber, con H, no, ese aún no debería ir ese aún. Ya, han aumentado de forma progresiva, ¿por qué? Sí, a ver qué, dejen ver ahí. Dice, considera que sus horas de trabajo en cuarentena han aumentado de forma progresiva, ¿por qué? Sí, está muy bien. Oiga, una consulta, se incorporó Montserrat Zuleta, no sé con quién estaba Montserrat. Vi que llegó. Con la Martina Barrios. Y Martina Barrios, yo la dejé en Creo que la las... mandó a la 20 o a la 21 por ahí. Ah, sí, sala 20. Ah, pero sí, toda la razón, sala 20. Uy, pero hay un montón de gente en la sala 20. En serio, está Montserrat, Martina, Joaquín, Renzo, Tomás. ¿Y por qué se fueron para allá? En serio, están todos ahí, no sé por qué. Ya, quizás están discutiendo el trabajo, quizás Renzo terminó, no sé. Ya, pero bueno. Después dice, dependiendo de su estilo de vida, considera que sus horas ya, está bien. Según su experiencia, ¿cómo ha sido el comportamiento que han tenido sus alumnos en torno a la pandemia del 2020 respecto a las clases, negativa o positiva, fundamentalmente? Tan excelentes las preguntas, me gustaron mucho. Está muy bien, está muy Profe, la bien. otra pregunta que iba a poner era, no sé si es necesaria tampoco, era ¿cómo se ha relacionado usted con los profesores mediante, ¿cómo se llama estas reuniones y todo ese tipo de cosas? No sé si es necesaria ponerla. O sea, con las preguntas que tiene ya está bien, pero si quiere hacer otra más, ningún problema. Ya, depende de usted en verdad. Ya, Ya, así que no... ojalá que los profesores se animen a contestarla. Pero que sí. eso mismo, anhelo. Ya. Pero yo creo que sí. Ojalá tiene que escribirles más. Bueno, yo les voy a comentar. Por último, mándale una a la profesora Sandra, a Alejandra, al profe, Sí, sí, hay que al mandar profe, todos los profes que tenga. claro, al profe Enzo, a la profe de educación física. ¿Quién le hace educación física? Y Jocelyn, ¿o no? ¿Quién le hace educación física? Me hace la profesora Patricia Peña, creo. Ah, ya. Sí. Ah, pero la profe Patricia igual yo creo que les va a ayudar, porque como además su profesora jefe. Sí, igual Eh, así que que sería sí, pues. porque Ajá. si se la hago así, se me van a olvidar lo que va a responderme y va a ser peor. Ujú, Así que prefiero súper. que me responda por cuestionario de Google y de ellos hago todo lo Por demás del trabajo. último, igual yo la ayudo. También me envía, si quiere, me la envía a mí, también la respondo. Ya, Ya. así no hay problema. ¿Alguna otra duda que tenga? Eh, no, de hecho así va por el momento Ya, mire, eso. agrega esa pregunta que quiere agregar y yo la autorizo ya a enviar la encuesta para que la aplique. Ya yo no tengo ningún Ya, problema, ya está lista para aplicarla. Ya, ya. prácticamente. Ya, así que muy bien. Nos vemos entonces. Cuídese. Chao. Profesor. Está Carolina, ¿quién más está en esta sala? La Vanessa Yo, sí, Mini. Hola Vanessa también, hola Vanessa, ¿cómo están? hola, profe. Cuénteme cómo van. Estábamos pensando en empezar a escribir las preguntas. Las preguntas ¿van a hacer una entrevista o una encuesta? Una encuesta. Una Súper, encuesta. súper. Ya, ¿cuál era su tema? Era sobre los tiroteos en escuela. Ah, verdad, ya. Súper, me parece bien. Lo van a hacer en formulario Google, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Probablemente. ¿Tienen el formulario allí para que empecemos a ver las preguntas? ¿Qué preguntas pensaron? O por último la anotan en otra parte mientras tanto, pero para que vayamos viendo las preguntas. Eso íbamos a hacer ahora, pues. Sí, pues, pero la idea es poder ayudarla. ¿Tienen dónde anotar o no? Para que vayamos viendo Sí, eso. yo tengo acá para anotar. ¿Ya? Eh, vayamos viendo entonces. ¿Qué preguntas pensaron?
Es que en esta clase íbamos a empezar a hacer las preguntas. Ya, Así entonces... que exactamente ahora no tenemos. Ya, ok, entonces, pero veámosla, esa es la idea. Veamos entonces alguna, a ver, ¿cuáles se le ocurre, por ejemplo? A ver, ¿cuál podría ser relacionada con su tema? No han pensado en ninguna. Con respecto a las armas, o sea, Podría ser, sí, sí. O sea, tiene que relacionarlo con su tema, pero a lo mejor una que sea como más de interés general, cosa de que la gente opine, o la gente de alguna manera pueda ayudarle a responder. A ver, pero la otra vez no habíamos visto ninguna pregunta, ¿no? No. mm, Ya, a ver, pensemos alguna, a ver, ¿cuáles pensaban ustedes o cuáles se les ocurre? Mm, Porque, a ver, van a hablar del tiroteo en los colegios, ¿cierto? Eso, pero eso, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos, a eso se refieren, ¿cierto? sí. sí. Y entonces pienso yo que se me ocurre así como, piensas que ha aumentado la violencia en los colegios o en los establecimientos educativos? Porque a lo mejor antes de hablar del tema de la arma, a lo mejor podrían hablar de la violencia, ¿o no? ¿Piensas que ha Mm, aumentado piensas que ha aumentado no sé, por la última década la violencia en los colegios, la violencia en los establecimientos educativos? ¿Qué les parece esa? sí, está buena. Ya anótenla Estaba entonces. pensando en alguna como sobre el tema psicológico de los niños que tienen cómo están psicológicamente, Ajá. Entonces a lo mejor podría ser, porque ¿sí? no es normal que tantos quieran simplemente matar a sus compañeros o las mismas víctimas, cómo quedan psicológicamente. Ajá. Podrían preguntar a lo mm, mejor, a ver, es que para no ir directamente al tema de los tiroteos, sino eh, podrían preguntar qué situaciones o qué factores crees que influyen, ¿verdad? A nivel psicológico o qué factores influyen para que una persona tome la determinación de dañar a otro, o para que un adolescente busque dañar a otro. No sé, una cosa así, pero habría que redactarlo mejor, pero esa es la idea, o sea, que en el fondo, ¿por qué los adolescentes están buscando vengarse o por qué están buscando dañar a otras personas? Porque en el fondo lo que hacen con esto es una forma ya exacerbada o exagerada de violencia, en el fondo ya una violencia más extrema, el querer matar a alguien. Ujú. Entonces, habría que pensar cómo planteamos esa pregunta. ¿Cómo la plantearían ustedes? Sí, pues eso era lo que me refería, los factores. Ujú. Entonces, ¿qué factores consideras que motivan a los adolescentes a cometer actos de violencia contra otros? ¿Qué ¿Yo factores? tengo que responder eso? No, anotarlo. Solo anotar ya, Ah, ya lo Sí. tengo anotado. Ya, entonces, ¿qué factores consideras, verdad? Entonces quedó así, ¿verdad? ¿Qué factores consideras, cómo quedó? Porque ya se me olvidó cómo lo planteé. ¿Cómo ¿Qué quedó? factores crees que influyen psicológicamente para llegar a dañar a otro? Ya, sí, sí, por ahí, pero era con los adolescentes. O sea, ¿qué factores consideras que influyen en los adolescentes para que lleguen a dañar a otros? Le faltaba agregar los adolescentes nomás. Ya porque nos estamos centrando en ese grupo etario, en los adolescentes, más o menos los niños que están en los colegios. Ya. Otra pregunta más, porque recuerden que son por lo menos 4. Mm, ¿Qué más podría déjame ser? pensar un poquito, déjame pensar. Em, A ver, es que esto si viene de la realidad más de Estados Unidos, por lo que nombran ustedes, yo creo que en Chile igual no he escuchado mucho armas en los colegios. Espero que no No, pase eso, pero es por que eso, ya está más aceptada tener, por ejemplo, un arma. Está legalizado. claro, sí, eso es verdad. Ya, claro, pues hay estados en Estados Unidos que está legalizado la tenencia de armas, Y por pero ejemplo, lo tienen demasiado al alcance, los padres tienen o ellos mismos tienen. claro,
a pesar que yo creo que los adolescentes en eso allá no pueden tener armas, pero sin embargo, claro, como dices tú, están como con esto de más a su alcance, entonces más fácil que se consigan una, incluso de manera ilegal igual. Entonces, pero a ver, ¿cómo lo podríamos pensar acá en Chile? Porque la gente que les va a responder va a ser gente de acá de Chile. Entonces, a ver, a ver, ¿qué más le podríamos preguntar a la gente? A ver, ya hablamos de la violencia, hablamos de los factores psicológicos. A ver, otro tema que se relacione con lo que ustedes van a hablar, porque el tema central de ustedes se desglosa también en subtemas o temas secundarios. ¿Qué otros temas van a abordar en su crónica? Así como que se desprendan del tema principal. ¿Qué otra idea habían pensado para el desarrollo? Íbamos a hablar sobre una tiroteo que era en una escuela así de niños pequeños y iba a matar directamente a los niños. Chuta, ya a ver, vamos a ver. Es muy heavy, Sí, es muy fuerte. voy a ver, no, pero el tema está bueno, sí está bien, para crear conciencia está bien. A ver, ¿qué podría ser? ¿Qué te Yo creo que parece? podría ser, Sí, a ver. ay, No, pero. respecto como a la seguridad Ajá. que hace falta. Ahora Mm, me acordé que hay una ley que sacó el gobierno el año pasado. ¿Cómo se llamaba? Ley de seguridad. Aula segura, así se llamaba, ¿no? La ley del año pasado. Que en el fondo criminalizaba la violencia en los colegios. Aula segura parece que, ¿o no? Ay, no lo sé. Sí, investiguen sobre la ley del aula segura, ya, y podrían hacer una pregunta sobre eso. Si Sí. conoces qué es la ley de aula segura, una cosa así, eh, o lo otro sería citar un párrafo de la ley de aula segura y Acá comentar. está. ¿Ya? Aula segura, el cual busca fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales, permitiéndoles expulsar de manera inmediata a los alumnos que se me cortó ahí. Pero claro, en Espera. el fondo que hagan esto de violencia contra funcionarios, contra gente de la institución, contra alumnos, apoderados. Pero va por ese lado. Mm, Sí, yo pienso que sería bueno abordar esa ley, hacer una pregunta relacionada con esa ley, ya porque en el fondo es más de la realidad chilena y se hizo un poco por el tema de la violencia que ha habido en los colegios, sobre todo también en el último tiempo. Ya te podrían preguntar a lo mejor, ustedes podrían hacer la pregunta de, ¿qué te parece la ley de aula segura? ¿Sientes que contribuye a disminuir la violencia en los colegios o en los establecimientos educativos? ¿Ya? Algo así. ¿Qué te parece la ley mm. de aula segura? ¿Crees que contribuye a disminuir la violencia en los colegios o en los establecimientos educativos? ¿Ya? Bien, niñas, yo creo que después piensan una cuarta pregunta y estarían ok con eso. ¿Ya? Pero bien, yo creo que ahora Ok. ya quedó mejor. ¿Ya? Bien, Bueno, niñas, profe, voy a ir a otro grupo, que les vaya muy bien. muchas Sí. gracias. De nada. Gracias. Chao, chao, que esté muy bien. Chao. Hola, hola. Sí, Hola, Benjamín. profe. Cuénteme, ¿cómo va con su trabajo? Todo bien, profe, ningún problema. Ya, ¿de qué está trabajando? Ando trabajando de... Ahí lo proyectó. Ya, a ver. sí, ahí sí, ahí sí. Ya, lo estuve haciendo entre el partido de Chile y Venezuela. Ajá. Ya. Eh, yo dije, ya, de qué me gustaría hacer las cosas. Yo dije, ya, una crónica deportiva, porque me gusta Ujú. mucho el fútbol, me interesa mucho. Así Ajá. que estuve acá poniendo como una introducción, así como nos ubicamos en la ciudad de Caracas, ubicaciones, tiempo. Súper. Ahora lo que yo tengo más temor en el sentido de que usted dijo un tema de una encuesta, o Sí, sí, sí. O esto, entrevista. ¿Cómo? esto ¿Cómo? igual lo puedo sacar de una entrevista, ¿no? En La el idea. sentido de que
La idea era que lo hicieran Ujú. ustedes, pero comprendo si quiere incluir, por ejemplo, lo que dijo algún futbolista. Si es que lo incluye bien, se lo puedo permitir, ya ningún problema. Porque ¿Ya? estuve viendo muchos reportajes y muchas cosas de así como el planteamiento, por qué jugaron tan poco, el nivel de defensa, Ujú, y había una cantidad de personas que estaría de acuerdo con la renuncia del director técnico, ujú. y no sé, me gustaría más que nada, ahora por decirlo, tengo como ideas sueltas, pero me falta complementarlas. Claro, En el claro. me falta más conexión de lo que estoy diciendo y porque yo digo que todo esto lo que tengo acá son como pura ideas solitas, necesito unirlas. Claro. Así Mire, que ando viendo. sí, sí, está súper bien, considero bastante bien. Siempre es bueno hacer un borrador antes, por ejemplo, ¿qué pareció lo que tiene usted acá con la idea como que quieres trabajar en tu texto, en este caso en tu crónica? ¿Ya? Ujú, Lo de la entrevista, acuérdate que se agrega como testimonio, ¿ya? O sea, tú, por ejemplo, vas comentando, ¿cierto?, una situación y después cita lo que te dijo uno de los entrevistados o lo que dice la gente y después tú comentas eso. Acuérdate que es importante que tú vayas comentando a lo que surge de la entrevista o que vayas opinando un poco sobre eso. ¿Ya? Eso también es importante. ¿Ya? sí, profe. Em, a ver, ¿qué más? Deja mirar un poco, a ver, pero en general yo lo veo bien, ¿eh? Es solamente después como conectar la idea nomás. Sí, solo falta eso, me falta más la redacción, que se lea bonito, que no se lea así Claro. como... Ujú. Sí, pero en general dice trae el partido de Chile versus Perú cuando ya dice por parte del equipo chileno, el director técnico Reinaldo Rueda. Ujú. Sí, súper bien, porque hay presencia de datos, está la parte de las horas, que es súper importante, también el tiempo para la crónica, ya está súper detallado el minuto 9 después igual al minuto 14. Ojo, claro, ahí al minuto 9 minuto 14 claro, está siguiendo la secuencia. Súper bien, está muy bien. Sí, después, claro, es conectarlo en párrafo. Ya, pero no sé si tienes otra duda en general, pero va bien, eso es. No, profe, en realidad estoy tranquilo haciendo las cosas, ando de a poco a poco. Ya, súper bien. Le queda una semana, así que yo creo que va a alcanzar, así que ningún problema. Cualquier cosa me escribe, ¿ya? Ya, profe. Ya, Benjamín, pero buen tema igual, bien, bien, bien. ¿Ya? Nos vemos, que Ya. esté muy bien. Cuídese, que le vaya bien. Nos vemos, profe. Gracias. ¿Está por allí, Katia? Hola, profe, sí, Hola, hola, ¿cómo va? ¿Usted trabaja sola o trabaja con alguien más? yo sola. Ya, ¿y cómo va con su trabajo? Acuérdese que yo le dije que ya lo había hecho y Ah, usted me dijo que verdad. aprovechara las clases Verdad, verdad, en verdad. en el Se me, interrogatorio. se me había olvidado, ¿verdad, Katia? Cierto que como he visto hartos trabajos. Ya, súper. De hecho, parece que lo envió también, sí, porque me recuerdo que lo vi. Súper. Eh, Ah, en- ya. entonces, bueno, entonces, sí, claro, si está lista, aprovechar de repasar, ¿ya? Bueno, lo siento entonces, pero bueno, lo bueno es que ya está adelantada con eso, ¿ya? Y aparte estamos en la hora, así que Sí, no, pero bien. Ya lo importante es aprovechar estos tiempos para repasar, para que les vaya bien en la prueba igual, y con este trabajo pueda subir sus notas también, ¿ya? Pero me alegro, Katia, ¿ya? Entonces me voy a otro grupo, ¿ya? Nos vemos entonces. ya, Cuídese. gracias. Chao, que esté muy bien. Chao. Bien, Vicente. Hola, profe. No, hola, no se preocupen. Cuéntenme, ¿cómo van? ¿Qué dudas tienen? Primero es que, Quería mostrar trabajo. Ujú. pero no podemos compartir pantalla. O sea, es que está habilitada la opción. No sé qué más hacer. Es que está habilitada, en serio. Está lista la opción. Entonces, el computador de Oh, profe, ustedes. espere. Oh, puedo hacer A ver, reacciones. ¡Ah! Ahí se ve ¡Ah! Muy bien, muy bien.
Ahí sí, ahí se está compartiendo, ahí se está compartiendo. Ya, muy bien. Ya, a ver, dice, ya, usted era sobre Víctor Ay, Jara. Ya, ya. De también origen, ajá, ya. No han pensado titular todavía, ¿cierto? ¿no? No. Todavía- No le pueden poner es que solamente todavía- Crónica de Víctor Jara, tienen que buscar un título un poco más creativo, ¿ya? Víctor Jara. O Víctor Jara, no sé, pues historia de una revelación, no sé, pero a una cosa que a ustedes se les ocurra, ya, una idea que tenga relación con lo que ustedes van a desarrollar, ¿ya? Pero que sea más, claro, pero que sea más, o Víctor Jara, un personaje histórico, no sé, por así decirlo, ¿ya? Bien. De origen campesino, hijo de un inquilino y una cantante popular, Víctor Jara llegaría a convertirse en uno de los principales referentes de la música chilena y en un testimonio vivo de la creación artística popular. Fue uno de los más emblemáticos del movimiento músico social llamado Nueva Canción Chilena y uno de los pilares de la música latinoamericana. Ya se me ocurrió un título. Ya podría ser Víctor Jara, podría ser un referente de la nueva canción chilena o referente de la nueva canción chilena. Podría ser, por ejemplo. Ya otro podría ser Víctor Jara, un testimonio vivo. Podría ser también. No sé, pero ustedes busquen ahí, quédense con alguno, ya. Pero la idea es que tenga relación con su crónica, ¿ya? Bien, luego de deambular por Chillán Viejo y Lonquén en 1944, llegó a Santiago junto a su familia. Su juventud estuvo marcada por su estudio de contabilidad, su ingreso al seminario de la Orden de los Redentores de San Bernardo y su cumplimiento del servicio militar obligatorio. Se incorporó, ya está súper bien. Sin embargo, su primera opción académica fue el teatro. Estudió ya súper bien eso, los datos, súper bien, bajemos. Fue así uno de los directores teatrales más importantes. ¿Qué le pasó al texto? Ay, creo que se le cortó el internet. Oh, pero iba súper bien. Ya, pero ¿alguna duda que Sí. tengan? Pero van súper bien, ¿ah? O sea, esa era es nuestra crónica hasta ahora Ajá. Y y la, pensábamos a lo mejor detallarla más, así como ya, después. y las preguntas de la encuesta o Ah, la sí, entrevista, ¿le hicieron ya? sí la tengo yo. Ah, ya, Se la ok. podría... Ah, no me deja compartir. Pero le puedo decir cuáles son las preguntas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? A ver. Hice como tres, bueno, hicimos, la verdad, no sé, Ya, ok. hicimos tres preguntas de, así, de respuesta, de pregunta y respuesta, así como en un texto, Ok. y dos de, dos de selección múltiple. Súper, súper. Ya, ¿cuáles son? La primera es, ¿qué es lo que conoces de Víctor Jara? Ya, debería ser Después, qué conoce de Víctor Jara, ¿no? ¿Qué es lo que conoce? ¿No? ¿Qué conoce de Víctor Jara? Así más directo. ok, ¿Qué conoce de ¿qué Víctor Jara? conoces? ¿Qué conoces de Víctor Jara? Es más directo. ¿Ya? ¿Qué más? Después era una pregunta de quién le enseñó a tocar la guitarra a Víctor. Ya, pero Y ahí sale como ya, pero ¿cómo les va a contribuir esa pregunta a su crónica? no O sé. sea, eso les va a servir solamente como dato muy específico para si conocen o no de Víctor Jara. Yo siento que esa pregunta no les va a contribuir mucho a su crónica. Yo cambiaría por otra pregunta, y una de pregunta abierta, por ejemplo, ¿consideras que Víctor Jara es es un referente de la música chilena? ¿Por qué? Ya, puede ser. Yo preferiría esa pregunta antes que eso que preguntaron de la guitarra, ¿ya? ¿Cómo era, profe? Pero déjeme anotar. ¿Consideras que Víctor Jara es un referente de la música chilena? ¿Por qué? ¿O fue un referente o no es? Porque hasta el día de hoy sigue vigente su música. ¿Ya? Considera que Víctor Jara es un referente de la música chilena, ¿por qué? Y después eliminan, y eso lo hacen como de desarrollo, ya no de alternativa, de desarrollo, y eliminan esa de la guitarra porque en realidad no les va a contribuir a su crónica, ¿ya? Tienen que hacer preguntas que efectivamente contribuyan, ¿ya? Ok, entonces en vez de ser una respuesta de selección, sería de desarrollo. Esa sería de desarrollo, si eliminan la de la guitarra y dejan esta de que si consideras que Víctor Jara es un referente de la música chilena, ¿por qué? Y de desarrollo. Ya.
¿Cuál otra tienen? Ok. Esta era de las canciones de Víctor que decía cuál es el mensaje de sus canciones. Sí, esa me parece bien igual, está bien. ¿Alguna otra? Igual teníamos idea de poner las canciones ahí. Ya, ¿cuál podría ser a lo mejor? Aquí también era, Ya, ¿sí? podría a lo mejor ahí poner selección múltiple. ¿Cuál consideras que es la canción más reconocida de Víctor Jara? Te recuerdo Amanda, Luchín, y ahí más seleccionando, no sé. ¿Ya? Podría ser. Ok. Sí, podría ser una idea. ¿Ya? Después me gusta esa idea en todo caso. Sí, pues y ahí la hacen de selección Después múltiple. decía, Claro, porque de hecho lo podría cambiar por esta, ¿ya? ¿Por cuál? por la que sigue. ¿Qué dice? Que esta dice a qué se dedicó Víctor Jara, y aquí pusimos diferentes opciones Yo y aquí pusimos todas las anteriores. creo lo mismo, sí, porque lo otro es como información que uno puede encontrar en la página web, en internet, así que no. Sí, eso mismo, ¿cómo se lo planteé? Les dije, ¿cuál considera o cuál crees que es la canción, cómo les dije? ¿Más importante? No. ¿Cuál crees? ¿Cómo fue la pregunta que les dije? ¿Más popular? Sí, no, más reconocida. ¿Cuál crees que es la Es canción? más Eso. reconocida de Víctor Jara? ¿Cuál crees que es la canción más reconocida de Víctor Jara? Y ahí enumeran unas 4 canciones que ustedes sientan que sean lo más conocidas. Por ejemplo, Te recuerdo Manda, Luchín. ¿Cuál otra reconocida de él tiene? Mm, Esa del cigarrillo. ¿Cómo se llama esa? Para la ser que es un reconocida, cigarrillo. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Cuál otra? a ver, No, pero ustedes la buscan allí, pues, pero aquí tengo unas 4 o 5 que sean como las más famosas, las más conocidas. el cigarrito. El cigarrito, esa es la que les decía. Ya, esa, pues, ahí ustedes van viendo. Niñas, estamos en la hora, así que vamos a volver a la sala. Ya, pero ahí yo creo que avanzaron. Me falta una pregunta. Ya, ¿cuál Me era? falta una pregunta. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cómo y dónde falleció Víctor Jara? No, yo la cambiaría por ¿Esa la otra. podría eliminar? Sí, no, yo la cambiaría por una de pregunta abierta. ¿Cuál consideras que ha sido el legado que dejó Víctor Jara? ¿Por qué? ¿Cuál consideras que ha sido el legado que dejó Víctor Jara? ¿Por qué? Y de desarrollo. ¿Ya? El legado que dejó Víctor. Sí, ¿cuál consideras que fue el legado que dejó Víctor Jara? ¿Por qué? Y de desarrollo. ¿Ya? Ya, niñas, ahora sí. Nos vemos. Chao. Ok, profe, muchas gracias. Chao, De chao. nada. Chao. Espero que le haya servido. La próxima semana, como saben, no hay clases virtuales, ¿ya? Y el plazo se amplió hasta el viernes 27. Yo igual voy a responder dudas por correo, así que si tienen dudas, igual les puedo responder por correo estos días, ya ningún problema. Les sugiero hacer alguna encuesta, bueno, ya vi alguna encuesta y entrevista, le pueden preguntar a algunos profesores también para que lo ayuden con la respuesta, o sea, para que le respondan su encuesta o su entrevista. Yo les dije, por ejemplo, a la profesora Sandra, al profesor Enzo, a la profesora Jocelyn, a quién más, a la profesora Alejandra. Ya a lo mejor si necesitan que alguien responda a su encuesta, a lo mejor le pueden decir a ellos. O algún otro profesor que ustedes tengan confianza. ¿Ya? Y lo otro, bueno, ahí dependiendo de ustedes si lo van a hacer por redes sociales, las encuestas, ¿ya? Pero eso, ya niños, que les vaya muy bien, prepárense, fíjense bien en el temario y repasen para la prueba de la próxima semana, ¿ya? Cuídense, nos vemos, chao, chao, que estén muy bien. Chao, profe, gracias por su profe. clase. Chao, profe. Chao, Chao, profe, que esté profe, bien. muchas gracias. Igual, de nada, chao.